Iglesia, buenos días. Llegamos al último tema de nuestra serie Dios en mi elección. Hoy con el tema La real transformación. Y antes de empezar, quisiera que recordemos un instante el porqué del título de esta serie Dios en mi elección. Como creyentes, cada día tomamos decisiones, las cuales pueden estar vinculadas a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Considerando lo que aceptamos como válido e incorporamos a nuestro ser en los diversos ámbitos, esferas de la vida. De allí que, aún pudiendo identificarnos nosotros como cristianos, ¿qué va a acontecer? Que podemos estar incorporando a nuestras vidas algunos postulados, principios, ideologías que no van de la mano con los preceptos de Dios, sino por el contrario, van a ir disconforme a ellos. Por eso, quiero que tengamos en cuenta hoy al cierre de esta serie, que pensemos que en nuestras decisiones, Dios en mi elección, está efectivamente Dios en aquello que vamos a aceptar e incorporar a nuestras vidas para hacer las correctas decisiones, elecciones en cada escenario de nuestra vida. O si no, a percibirnos si es que estamos haciendo lo contrario. Antes de empezar, acompáñame a orar, por favor, un instante. Padre, bueno, te damos las gracias en esta mañana por este tiempo. Y rogamos que seas tú tratando con cada uno y llevándonos al conocimiento de tu perfecta voluntad. Permítenos conocer, Señor, qué es lo que tú planteas y nos llamas a hacer a nosotros como tus hijos y como tu iglesia en este tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La real transformación. Bueno, pareciera esto hasta un eslogan político, ¿verdad? Porque es algo que tal vez acontece en la sociedad, en la población, cuando no está del todo conforme, cuando, digamos, la gestión no ha sido el ideal. Más aún ahora en época electoral, ¿no? Porque eso puede darse a conocer. Sin embargo, ¿sabes qué? Es también muy importante y tal vez relevante el poder prestar debida atención ahora en estos tiempos electorales a las propuestas diversas que verbalizan los candidatos. Pero no solamente desde un énfasis político, porque ese no es nuestro tema, sino en dónde, en el trasfondo espiritual que pueden tener sus diversas propuestas. Porque, ¿sabes? No todo es macroeconomía, no todo es vacuna gate, no todo es huelga de transportistas, ¿verdad? Sino que si revisamos los diversos planes de gobierno de los candidatos al sillón de Pizarro, vamos a encontrar casi algo que es transversal a todos ellos. La mayoría propugna por la continuidad de la implementación de la ideología de género en los diversos estamentos del Estado. Esta semana circuló en las redes diversas noticias. Una de ellas fue, por ejemplo, que en la Comisión de Mujer y Familia se estaba revisando un predictamen de un proyecto de ley presentado. ¿Cuál es el proyecto de ley número 790-2016? ¿En qué consiste esta ley? Es un proyecto de ley de identidad de género. Proyecto de ley de identidad de género. Ahora, esta propuesta de ley que hacen suya los congresistas y la elevan al Congreso, es interesante que fue propuesta ¿por quién? Por la Red Trans del Perú. No es la red de transportes que están ahora en huelga, es la red de transexuales. Quiero que lo tengas bien en cuenta, ¿ok? Porque sobre eso también va a basar el tema de esta mañana. Ahora, ¿en qué consiste justamente este proyecto de ley de identidad de género? Bueno, en términos generales, no vamos a entrar a la exégesis de una norma legal, ¿verdad? De un proyecto. Pero este proyecto tiene que ver con el derecho al reconocimiento de su identidad o expresión de género libremente manifestada, en razón que toda persona tiene derecho al respeto de la identidad autopercibida. ¿Qué nos dice aquí este proyecto? Que cada quien tiene la autopercepción de cómo puede finalmente definirse y vivir. Y entonces, bajo esa definición propia, subjetiva, entonces se irroga a producto de esta norma el derecho de que todos lo reconozcan también así. Todos lo reconozcan así. ¿Cómo se define este tema de identidad de género? El mismo proyecto lo dice y cito lo siguiente. Se entiende por identidad de género
a la vivencia interna e individual del género como cada persona siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Si nos damos cuenta, hermanos, de esta manera están promoviendo ¿qué cosa? Este sector de la población. Ellos propugnan llegar a una real transformación, la real transformación que ellos anhelan basada en su autopercepción de género. Ahora, date cuenta, ¿en qué consiste este proyecto? Derecho de reconocimiento de identidad de género. Entonces, vamos a poner, una persona trans que se autopercibe como hombre o mujer según el caso, está pidiendo que los demás reconozcan en él esa nueva condición autopercibida, porque dice, yo tengo el derecho a ser reconocido, pero al ser reconocido, no solamente ya subjetivamente por mí, por uno, sino que esto debe ser expresamente legislado y aceptado por la sociedad. Entonces, lo que para mí es un derecho, para los demás, para ti que ves, es una obligación. Porque tú puedes decir, bueno, que cada quien se crea lo que quiere ser, no tengo nada que ver. Te equivocas. ¿Por qué? Porque la norma aquí se expresa y tienes que entenderlo así. Cuando algo para mí es un derecho, va a gestar una obligación en el resto, en ti también. Tú puedes decir, si quiere verse como tal, que se vea tal, pero no va a quedarse allí, sino esa persona no solamente va a quedar registrada con ese derecho a que se le reconozca como tal, sino que va a quedar la obligación de parte de toda la sociedad de verla así, aunque tú visualmente digas, no lo es, no lo es. Por eso es que también en esta norma se considera cláusulas de discriminación. ¿Qué dice este proyecto? Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad. Es decir, si a alguien que es trans, por llamarlo así directamente en este caso, no se le permite decir ejercer algo que ellos consideran que es correcto. Un ejemplo, van a una municipalidad y entonces va un hombre y una mujer trans y dicen, queremos contraer matrimonio civil, cásennos. ¿Tú qué dices hoy? Bueno, amparo de la ley, el matrimonio solo, en este tiempo por lo menos, es entre hombre y mujer. No está posibilitado el matrimonio igualitario. Claro, eso es cuando es hombre con hombre, mujer con mujer. Pero ellos pueden alegar, ojo, pero ya no es el caso, porque ahora es hombre y mujer trans. Es mujer y hombre trans. Entonces ya no puedes aplicar tu registrador, ni tu municipalidad, ni tu autoridad pública en negarme a mí esta prerrogativa, porque no estamos hablando de matrimonio igualitario, porque es un hombre y una mujer, solo que es trans, ¿te das cuenta? ¿Qué va a pasar cuando vengan a las iglesias? Y digan, queremos que nos case. Piénsalo. Y tal es el punto de la discriminación que se va a alegar, que incluso este proyecto, en las disposiciones finales, hay un registro a cargo del Ministerio Público de denuncias penales, ojo, para quienes de una manera dice, limiten o restrinjan aquello que se considera que es su derecho, pues, a reconocerse como tal. ¿Te das cuenta? Por eso es que el paso siguiente a este reconocimiento es el registro correspondiente en las partidas de nacimiento, en los documentos públicos. Entonces, basta que la propia persona, adulto, se acerque al registro y diga, a mi sola voluntad, por favor, me cambian. Y va a proceder, porque así dice el proyecto, va a proceder al cambio. Dice, hombre, sí, pero ahora mi manifestación de voluntad es, soy mujer porque es trans. Y se acabó. Tiene que cambiarlo. Y lo que es interesante aquí es que no debe quedar antecedente dado al público de esa partida anterior, sino solo la nueva. Ahora, ¿qué sucede con el caso de menores de edad? Y esto es importante.
Esta rectificación registral dice así, entre otros: en el caso de personas menores de edad, la rectificación de su identidad será gestionada por sus representantes legales, fíjate, con consentimiento del menor. Bastará con el asentimiento de uno de sus representantes legales. Y si resulta imposible tener el consentimiento de sus representantes legales, se recorrerá a procedimiento sumarísimo en vía no contenciosa para que se decida en vía judicial conforme a los principios de interés superior y capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te dice esta norma? Es que bueno, estamos en un seno familiar y entonces papá, mamá, niño, que ahora dice ser niña y quiere que se le reconozca como tal, y entonces como es menor de edad no puede acudir al registro público, ¿verdad? Papás, por favor, háganme el cambio. Y hay un debate porque uno de ellos no quiere. No importa que uno no quiera, porque basta que solo uno de los dos padres quiera y hacen cambio. Fíjate el desbarajuste y la desunión que se va a comenzar a dar en esos hogares. Porque es una situación no menor. Ahora, ¿qué abunda aquí? Imaginemos el caso que ninguno de los dos padres quiere hacer el cambio. ¿Qué permite esta ley? Bueno, el menor, porque el interés superior del niño, ¿no? Y este crecimiento progresivo de él, entonces hay que facultarlo para que ese menor pueda ir sin la voluntad de los padres al Poder Judicial, y en vía brevísima le autoriza el juez a cambiarle esa identidad. ¿Te imaginas? A eso se persigue. A eso vamos. Y entonces, una vez reconocido, esta norma propugna ese derecho libre al desarrollo personal de su expresión de género en su nueva identidad. ¿Qué dice la norma? Por último, todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. ¿Te das cuenta? Quiero cambiarme de sexo aún fisiológicamente, quirúrgicamente, adelante. No necesito aprobación de nadie. Claro, lo que no se dice aquí es que todo va a correr por cuenta del Estado, porque va a ser una política pública. Entonces, con tus impuestos vamos a pagar y a sufragar justamente esos cambios. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Por qué hablar de estos temas en un sermón? ¿Por qué hablar de la real transformación? Porque es un tema que debe conocer perfectamente la Iglesia, no solamente por las redes, no solamente por los medios de comunicación públicos, sino debe conocerlo también de sus pastores en la Iglesia. Porque muchas veces nos acercamos a una realidad por diversos medios y queda la pregunta, ¿y qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Y cuál es la posición de la Iglesia respecto a este punto? ¿Y qué dicen los pastores? Y hay un silencio. Y lo que tenemos que aprender es a vivir en medio de nuestra sociedad bajo los patrones bíblicos. Y es por eso que tenemos que compartir los temas hoy, en este tiempo. Recuerda, ¿cómo viene este paquete? Entre otros, de esta propuesta de identidad de género, es el paquete obviamente que promueve el LGTBI, ¿verdad? La ideología de género. Considera, lo que acontece aquí hoy ya pasó antes en otros lugares del planeta. Entonces viene como una bola de nieve, ¿no? En una pendiente. Va a llegar tarde o temprano. Quisiéramos que no llegue, pero probablemente eso no sea así. Pero ¿sabes qué sí acontece? De que tenemos que estar atentos a lo que acontece en otro lugar, porque es muy probable que sí se dé en nuestra realidad pronto. El COVID empezó ¿dónde? En China, ¿verdad? Y pasó a Europa, llegó a Norteamérica, cruzaron el charco, Latinoamérica, Perú. Más tarde, meses más tarde, pero nos alcanzó. Tú celebras 31 de diciembre, ¿verdad? Aquí en Lima estás 9, 8, 7 esperando, ¿no? Que sea las 12, pero en otros lugares ya fue las 12 por tema de ubicación geográfica en el planeta. Ya ellos ya celebraban, pero nosotros después, según nuestro horario. Tarde o temprano va a acontecer con nosotros esta introducción de la ideología en diversos escenarios, incluidos los trans. Por ejemplo, quiero que veas estas imágenes. Mujeres trans
ahora insertadas en los deportes femeninos de competencias públicas, olímpicas o competencias mundiales, competencias, digamos, continentales, que están esas mujeres trans rompiendo todos los récords, ¿no?, de las mujeres, porque obviamente por su condición física, pues, tienen, probablemente corren más rápido, saltan mucho más, ¿te das cuenta? Pero son mujeres trans. Hacia el 2018, en España, hubo un concurso de Miss Universo, el concurso interno, ¿verdad? Y ganó, en ese concurso que es de mujeres, ganó una mujer trans en España. Claro que es un país ya progresista, entre comillas, en este tema del LGTBI. Y esa mujer trans fue al concurso mundial de Miss Universo, ¿verdad? Concurso Miss Universo Internacional, con todas las mujeres. No ganó, pero el hecho fue icónico. La primera mujer trans en una competencia solo de mujeres. Nosotros pensamos que eso está allí, lejano todavía. España acaba de aprobar ayer, ¿no? ¿Sabes qué? La ley de la eutanasia, ya para todos como política de Estado. Nosotros hemos visto un caso hace poco, ¿verdad?, aquí en el país, un caso que no rige para todos, sino dijeron, bueno, por una acción de amparo solamente se aplica para ti. Si alguien más quiere, tendrá que hacer un pedido personal, pero no es política de Estado aún. Otro proyecto de ley que está ingresando esta semana se debatió, ¿sabes cuál fue? El proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Maternidad libremente, es decir, va a decidir si es que procede o no a esa maternidad. Es un proyecto que abortista, pro aborto. Esta semana. No estamos hablando de algo que está lejano, hermanos. Tal vez tú y yo no estemos enterados de lo que acontece en ese mundillo congresal, que justamente donde vienen las normas que nos va a alcanzar a todos y regir a todos, ciudadanos nacidos en este país, extranjeros que residen aquí, pero nos alcanzará a todos. Por eso hay que entender, bueno, ¿y qué dice Dios sobre todo esto? Bueno, que bajo el perfil, pues, de esas diversas variables que se da hoy en cuanto al tema de género, igualdad de género, diversidad de género, identidad de género, expresión de género, como querramos llamarle, vemos una sociedad, pues, que va accediendo y permitiendo, ¿no?, una serie de situaciones que no son naturales y que contradicen la propia creación y objeto de Dios a crearnos a ti y a mí como hombre y mujer. Punto. Punto. Alinearnos a estas propuestas progresistas que parecieren en un sentido razonables, sí, justifico esta parte y el otro desconozco, no me he dado cuenta. ¿Sabes en qué nos asemeja en alguna medida? Nos asemeja cuando compramos el paquete completo a Eva en el Edén. Quiero que recordemos un instante Génesis 3, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todos conocemos el desenlace, y cuando Dios viene a pedir explicaciones y ejercer un juicio, fíjate que le dice a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer esa respuesta: la serpiente me engañó y comí. Me engañó. Eva compró el paquete completo. Le dijeron, conoceréis la verdad, el bien y el mal, que era cierto. Pero no era todo cierto. Que le dijo, no moriréis. Era todo lo contrario de lo que había dicho Dios. Ciertamente morirás. Cuando damos cuenta y compramos, este tema es verdad. Sí, pues es de justicia, tiene razón, es amparable. El problema es que no nos quedamos con eso, sino compramos, ¿qué? El paquete completo como Eva. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dirigido por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 2 de 1 Timoteo, porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo que engañada, incurrió en transgresión. Cuando nosotros violentamos la palabra de Dios, cuando somos seducidos por el engaño, entonces vamos a llegar ¿a qué? A la transgresión de la palabra, a la transgresión de los principios. Sí, aparentemente eso tiene razón, pero compré paquete completo. Y después podemos decir, fui engañado, pero no debimos serlo, porque debimos tener el discernimiento de vida espiritual para decir no, para hacer un alto. El engaño nos lleva justamente a esa transgresión. Para los ideólogos de esta forma de pensamiento, recuerda, el género es una construcción social. Y lo definen por eso el género como algo que es distinto al sexo, que es lo biológico. Distinto a la identidad de género, que es con lo que cada uno se identifica, autopercibe, que es distinto a la expresión de género, que es lo visual, los roles, cómo se visten, ¿verdad? Y que es distinto a la orientación sexual, que tiene que ver con sus gustos de uno o diversos géneros. Amado de Dios, si tú ya aceptaste esta forma de pensar, probablemente tú ya compraste el paquete completo, con el engaño incluido. ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano frente a todo esto? Y para ello quiero que recordemos las palabras del Señor. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, dice lo siguiente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Recuerdas? Está Jesús respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? El primero, amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu ser, en resumen. Y el segundo es semejante, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Un mandato. No es un opcional para nosotros cristianos. Para ti, para mi hermano, es un mandato de lo alto para desarrollar aquí en la tierra. ¿A quién? A nuestros prójimos. Cual fuere su condición, cual fuere su percepción o autopercepción de vida. ¿Verdad? No importa que sea lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual o queer. Queer, sí, has escuchado bien. Yo no conocía esa palabra. ¿Sabes quién es un queer? Se describe a una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual. Es decir, es alguien que se autopercibe que no es ni hombre ni mujer. ¿Qué es? ¿Qué es? Es queer. Pero aún a todos ellos, ¿qué nos dice Dios? Y al resto del mundo, ámalos. Ámalos, porque son nuestros prójimos. Son nuestros prójimos. Pero ojo, y por eso es que tenemos que tener presente, el creyente no es homofóbico, porque está llamado a amarlos, y amarlos realmente. Pero ese amor con que Dios nos llama a amar a todos, incluido a la comunidad LGTBI, a todos, sin excepción, no nos exime a nosotros también de decirles lo que Dios dice sobre el estilo de vida de los hombres, incluido ellos. Cual fuere su autopercepción de identidad de género o prácticas que realizan, como también es al resto del planeta. ¿Y cómo los ve Dios? Bueno, los ve igual que a todos nosotros. Nos ve por igual Dios a todos los hombres y mujeres que creó a su imagen y semejanza. Y aquí vale la pena distinguir lo siguiente, que no necesariamente es lo mismo como nosotros nos vemos delante de Dios a como Dios nos ve a nosotros. Mateo capítulo 7, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice frente a todo el que hace. Porque hay mucha gente que tiene un acercamiento, una creencia general, una esfera allí que dice, bueno, sí, yo también considero a Dios, pero Dios pues es amor, Dios ama a todos, Dios nos va a perdonar a todos. Todos vamos a ir al cielo. Falso. Falso.
Porque cuando hay que conocer a Dios y entender a Dios y lo que Dios nos da a conocer por medio de su palabra, ¿qué dice? Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, dice lo siguiente, capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Habla de ninguno, habla de una generalidad, habla de una universalidad, no hay. Por eso todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera quien, uno. Hay una universalidad en el extravío de la voluntad de Dios, de acercarnos a Dios como Dios quiere. Porque lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros, su creación, hombres y mujeres creados por Él, es la real transformación, no de un tema externo o de una autopercepción, sino de ¿qué? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Él anhela, Dios anhela la real transformación de nuestro ser. Una vida entregada a Él. Ahora, ¿esto cómo inicia? Inicia pues con un reconocimiento de nuestra condición personal, ¿no? Que soy pecador. ¿Cuál fuera el pecado? Indistintamente. Y entonces emerge allí una decisión de cambio que es producto de un arrepentimiento, ¿verdad? Tengo que cambiar y hay que dejar atrás las prácticas antiguas. No en mis fuerzas de este cambio, sino producto de una nueva relación, un nuevo nacimiento, un encuentro con el Señor Jesucristo. Es lo único que puede hacer la diferencia. Recuerda cuando vino Jesús a este mundo e inició su ministerio terrenal. Mateo capítulo 4, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, que se ha acercado en Él, en Jesús. Uno diría, bueno, hoy todavía hay tiempo para llevar adelante pues la obra de evangelización, como ha habido hace tiempo, hace más de 2000 años, y la iglesia sigue adelante. Pero ojo, ¿crees que queda mucho tiempo? Mira, las oportunidades de cambio para las personas están allí, vigentes, pero hay algo que tienes que considerar. Por ejemplo, esta semana también, en febrero, y se está viendo, se ha presentado un nuevo proyecto de ley, el proyecto de ley 7052, que es promovido por LGTBI, por supuesto, que prohíbe los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género que atenten contra la libre autodeterminación de las personas. ¿Te das cuenta? Es un proyecto que prohíbe promover el cambio. Le dices, hombre, mujer, Dios te llama, ¿puedes cambiar tu vida? No, ya no. Ya no. Fíjate lo que promueve este otro proyecto de ley, en su artículo 4, que habla finalidad de la ley. Atención. Promover el uso del enfoque terapéutico afirmativo para atención de personas LGTBI. Es decir, todo lo que favorezca la continuidad en ese estado, adelante como estado. Prohibir y erradicar cualquier esfuerzo de cambio de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la gravedad? Porque ¿cómo se prohíbe si no es a través luego de medidas coercitivas y tipificación de delitos? Date cuenta de esto. Y esto es muy importante que lo tengas presente, iglesia, porque los tiempos se acortan. El Señor nos ve, pero también lo ve a cada uno en sus funciones, en sus acciones. 1 Corintios capítulo 6 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No solo los injustos, sino ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el pasaje continúa y dice: y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios. Hay un pasado y un presente, ¿te das cuenta? Hay un pasado en que hombres eran injustos, aquí traducido es impíos, ¿no? Incrédulos, sin Dios. Es un pagano, pero ya no lo es.
Está hablando de gente que es fornicaria. Aquí la palabra en original es porno, pero vinculado a otra, que habla de venta. Es decir, alguien que es un prostituto, alguien que es un liberal. Está hablando de afeminados, alguien que traducido que es suave. Pues, ¿qué es suave? Afeminado. La palabra que he utilizado habla de eso. ¿Habla de quién? De los que se echan con varones. Aquí la traducción, ¿sabes cuál es? Sodomita. Aquel que practica el sexo y contra natura, hombre con hombre. Sodomita. ¿Te acuerdas de la historia de Lot? Claro. Pero la lista se extiende, no se restringe a este tipo que está vinculado al área sexual. Se extiende a todo comportamiento humano. Y tú leerás allí en Corintios, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. En un sentido, está diciendo Dios, ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes de lo que Dios considera y cómo nos ve y cómo Él lo va a evaluar. Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. ¿Y habla de qué? De que Dios aborrece, hermano, el pecado porque Dios es un Dios santo. Santo. Y Él no hace distinción entre pecado y pecado. Y lo que va a pasar es que vamos a pasar todos, si no hay un arrepentimiento y una conversión de vida, una eternidad sin Dios. Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes? La condición y consecuencia espiritual de los pecadores es la misma para todos. Y solamente el arrepentimiento genuino y el entregar nuestra vida al Señor confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es lo único que nos puede salvar a ti y a mí. Solo así será posible, ¿qué cosa? La real transformación que todo hombre anhela en su vida. Acompáñenme a orar, hermanos, meditando en lo que hemos compartido. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos que esta real transformación que solo puede operar por medio de tu Espíritu Santo en la vida de tu hombre sea realidad en nosotros, pero también en todos aquellos que te necesitan y no conocen, Señor, el privilegio de esta relación personal contigo. Permítenos ser como iglesia seguir extendiendo el reino hasta el último de la tierra, pero a cada uno de nosotros de manera individual. Hacer nuestra tarea y compartir tu palabra a todos nuestros prójimos. Aquí nos llamas a amarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mía, si nos has escuchado y quisieras conversar, por favor, comunícate con nosotros. Iglesia, abramos los ojos. Los tiempos se cortan. Hagamos nuevos discípulos. Dios les bendiga.